¿Qué tal, jóvenes del Tecnológico Nacional de México? Como siempre, es un gusto saludarlos. Mi nombre es César del Ángel Rodríguez Torres y les estoy impartiendo la asignatura Habilidades Directivas 2. Recuerden, me pueden contactar mediante mi correo electrónico, así como también en la plataforma de educación a distancia del plantel. Seguimos con el tema 4, comunicación efectiva, y en esta sesión veremos el subtema 4.3b, conducción de presentaciones orales y escritas. La competencia de esta unidad consiste en ejercer el liderazgo para el logro y consecución de las metas de un proyecto integrador. Iniciamos con el tema conducción de presentaciones orales y escritas. En la sesión anterior vimos una introducción a la conducción de presentaciones orales y escritas y se analizaron 3 reglas. La primera de ellas fue formular una estrategia para la audiencia específica. La segunda, desarrollar una estructura clara. Y la tercera, sustentar las ideas con evidencia. Ahora vamos a ver la cuarta regla, combinar las ideas con un estilo de presentación enriquecedor. Hasta este punto, la preparación de mensajes orales y escritos es muy similar. Si pretendes dar un discurso o escribir un memorando, necesitas desarrollar tu estrategia al identificar tus objetivos, estructurar tu mensaje y sustentar tus ideas con evidencias. El cuarto paso requiere que nos refiramos por separado a los mensajes orales y los escritos, porque son formas de comunicación con estilos muy diferentes. Nos enfocaremos primero en las presentaciones orales. Estilo en la comunicación oral tiene como primera característica es prepara tus notas. Los presentadores eficaces se distinguen por una aparente falta de esfuerzo. Algunos oradores tienen tal dominio de su material que parece que están improvisando. Casi todos preferimos este estilo de conversación. Veamos la siguiente tabla. Pero no te dejes engañar por las apariencias. Horas de preparación y práctica preceden al desempeño real. Ya se describieron los 3 pasos de la preparación. Pero, ¿cómo se desarrolla la cuarta etapa de la preparación de una comunicación oral? Después de considerar tu estrategia, estructura y sustento de forma cuidadosa, debes preparar tus notas. Para hacer esto, simplemente anota tus ideas fundamentales en un bosquejo sencillo, siguiendo los patrones de organización que hayas elegido. Lo que hagas a continuación dependerá de tu método de presentación. Con frecuencia, tú utilizarás un estilo de conversación que no requiere memorizar o leer el mensaje. A esto se le llama forma de hablar improvisada. Las presentaciones improvisadas son adecuadas porque son naturales y flexibles y se aplican a la mayoría de las situaciones. Para prepararlas, copia las palabras clave en tarjetas de notas para estimular la memoria. Las páginas estándar a menudo distraen. Escribe citas, datos estadísticos o cualquier información que requiera palabras exactas o cifras. Resalta los lugares donde pretendes utilizar auxiliares visuales y donde vayas a hacer pausas para las preguntas o presentar alguna exposición. Para ensayar, repasa el discurso, expresando tus ideas en un lenguaje que parezca natural. Tal vez descubras que expresas las ideas con distintas palabras cada vez. Eso está bien. Incrementarás la calidad de conversación de tu discurso, porque tus palabras serán más propias de un estilo oral y de la expresión natural. Te ayudará a desarrollar flexibilidad, permitiéndote ajustarse
a distintas palabras y flujos de ideas. Si la ocasión es formal y demanda palabras exactas o una prosa exquisita, debes preparar un manuscrito palabra por palabra para memorizarlo o leerlo. Luego debes ensayar con el manuscrito, tratando de lograr un flujo en el diálogo tan natural como sea posible. Esta forma de presentación es poco común, pero podría requerirse para analizar temas legales y financieros, hacer anuncios a la prensa o conducir ceremonias especiales. De otra manera, evita utilizar libretos escritos o memorizarlos, porque esto interrumpe el flujo natural del estilo conversacional e interrumpe el contacto visual con tu audiencia. Como los manuscritos primero se elaboran de forma escrita, por lo general adoptan el estilo de un lenguaje escrito, a menos que tengas práctica como escritor de discursos. Tu manuscrito sonará como un discurso escrito en vez de oral. Esa es la clave, jóvenes. Ahora veamos la siguiente característica. Practica tu presentación. Es adecuado que ensayes tu presentación en condiciones simuladas, en una habitación similar, con una audiencia que te pueda dar sugerencias para mejorar. Toma el tiempo de tu presentación para que sepas si es necesario ampliar o recortar tus ideas. Las investigaciones revelan que practicar un discurso por periodos breves durante el transcurso de varios días es más útil para reducir la ansiedad y para mejorar la memoria que una práctica concentrada. Practica el discurso para ti mismo durante el desayuno, en tu descanso, mientras te diriges a una reunión a media tarde y antes de dormir. Por eso es importante comentarte que la práctica distribuida es más eficiente y arroja mejores resultados que la práctica continua. Otra característica importante: practica utilizando tus auxiliares visuales. Esto te ayudará a acostumbrarte a manejarlos y darle cierta idea de cuánto tiempo durará tu discurso con los auxiliares visuales. Prepárate para lo inesperado. ¿Qué pasaría si el ruido de un avión que en ese momento pasa por el cielo apaga tu voz? ¿O qué pasaría si de pronto el micrófono no funciona, se abre una ventana, o si la sala de presentación se vuelve extremadamente calurosa? Compensa las pequeñas interrupciones al disminuir tu velocidad, elevar un poco el volumen de tu voz y continuar. Alentará a la audiencia a escuchar tu mensaje en vez de distraerse momentáneamente. Para otras interrupciones, una buena regla consiste en responder de la misma manera que tú lo harías si formaras parte de la audiencia. Quítate el saco si hace demasiado calor, cierra la ventana, levanta la voz si el auditorio no te puede escuchar, o hacer pausas para lograr que se capte una idea compleja. Mientras practicas, piensa cómo canalizarás tu ansiedad. La mayoría de los oradores informan que se sienten ansiosos antes de hablar. Es normal. Para manejar tu ansiedad, conviértela en energía positiva. Esto es clave y muy importante, jóvenes. Prepárate con mucha anticipación para el discurso. Desarrolla tus ideas, susténtalas y practica la manera en que las expresarás. Incluso si estás ansioso, tendrás algo importante que decir. Tal vez sea útil visualizar la situación del discurso. Cierra los ojos, relájate y piensa cómo te vas a sentir y cómo serán los miembros de tu audiencia mientras te miran. Espera sentir un poco de pánico momentáneo mientras te levantas para hablar, pero este desaparecerá conforme avanza tu discurso. Recuerda, pensar en tus ideas y no en lo nervioso que se siente. Concéntrate en el mensaje. También recuerda que la ansiedad de hablar en realidad nunca se elimina. Muchos oradores experimentados aún sienten pánico
escénico. La ventaja de la experiencia es que uno aprende a convertir la ansiedad en energía y entusiasmo. Eso te da una chispa adicional mientras hablas. Nunca digas a tu audiencia que estás nervioso. Esto distraerá la atención de tus ideas hacia tu ansiedad. Por lo general, la audiencia no puede saber si un orador está nervioso. Solo él lo sabe y debe mantenerlo en secreto. Veamos otra característica. Transmite un entusiasmo controlado por tu tema. Cuando se realizó una encuesta con 1,200 personas pidiéndoles que identificaran las características de las presentaciones eficaces, los resultados contenían adjetivos como flexible, cooperativa, orientada a la audiencia, agradable e interesante. Lo sorprendente de estos resultados fue que solo el último reactivo de la lista de 12 características sobresalientes estuvo específicamente relacionado con el contenido de las presentaciones. Esto sugiere que la explicación anterior acerca de un formato eficaz, aunque necesario, no es suficientemente para garantizar el éxito. En otras palabras, una presentación poco concisa y mal organizada seguramente producirá una evaluación negativa en general. Por otro lado, una presentación bien organizada, muy lógica y fácil de seguir, que se transmite de manera inadecuada, también será poco apreciada. Este estudio sugiere que el estilo es extremadamente importante en la comunicación oral. Años de investigación sobre la forma en que los estudiantes evalúan el desempeño de la enseñanza en los salones de clase han demostrado de manera consistente que el sello de un buen maestro es el entusiasmo. Los estudiantes perdonarán otras deficiencias si es evidente que al profesor le gusta mucho el tema y está genuinamente interesado en transmitir ese aprecio a los estudiantes. Lo mismo ocurre con los expositores. Su postura, tono de voz y sus expresiones faciales son importantes indicadores de su actitud. Habla de pie, si es posible, muévete en ocasiones y utiliza ademanes para comunicar una actitud de honestidad. Recuerda que tu audiencia se contagiará de tu entusiasmo. Esto es muy importante. Aunque el entusiasmo es importante, debe ser controlado. No confundas el entusiasmo con el escándalo. Una buena regla es utilizar tonos de voz e inflexiones vigorosas, pero adecuadas para una conversación. Esto es muy importante, jóvenes. Evita vociferar o sermonear a tu auditorio. Asegúrate de que puedes ser escuchado con facilidad y que tu tono es lo suficientemente empático para transmitir con eficacia el significado. En general, tu discurso debe parecerse a una conversación animada o vivaz. Otra característica es utiliza la forma de transmitir tu mensaje para enriquecerlo. Otra clave para mantener la atención del auditorio es una transmisión eficaz. El contacto visual es la herramienta más importante para captar la atención de la audiencia. Esto hace que los miembros de la audiencia se sientan como si estuvieran participando en una discusión individual y casi privada contigo. En la cultura occidental se valora el hecho de ser directos y honestos. Una de las expresiones de estos valores es el contacto visual directo. Un contacto visual eficaz implica mirar directamente a los miembros de la audiencia, uno a la vez, de manera aleatoria, al girar la cabeza. En general, cuanto más pequeño sea el grupo, más podrás mirar a cada persona. Mantener el contacto visual también es la principal fuente de retroalimentación de la audiencia durante tu presentación. Si tu auditorio parece confundido, tal vez debas
detenerte y revisar tus ideas clave. Es importante utilizar el espacio físico y los movimientos del cuerpo para enriquecer tu mensaje. Recuerda que las presentaciones son como películas, no como fotografías. Hay que alternar movimientos y permanecer estático. Hablar y escuchar, hacer y pensar. Intercala tu discurso con el uso de la pizarra, la demostración, la participación de la audiencia y los auxiliares audiovisuales para que ninguna actividad ocupe una porción mayoritaria de la presentación. Por eso es importante que agrega algún condimento a tu presentación al incluir anécdotas personales, referencias a miembros del grupo, hechos inusitados, información vital e imágenes vibrantes. Siempre que sea adecuado, arregla el área del podio para permitir el movimiento físico. Esto te permitirá señalar ideas importantes, indicar transiciones, establecer contacto con una persona que haga una pregunta, resaltar el interés de segmentos específicos de la audiencia y para ayudar a los oyentes y permanecer alerta al reenfocar tu atención. Otros aspectos de espacio físico afectan la calidad de tu presentación. De ser posible, arregla el área del podio y la forma en que se sentará el auditorio para eliminar cualquier distracción. En entornos más íntimos, agrupa a los participantes para que haya menos espacio entre ellos. Elimina del podio materiales innecesarios o de distracción como equipo, letreros y pantallas que no se utilicen. Mantén tus auxiliares visuales cubiertos hasta que se utilicen y mantén limpia la pizarra. Enfoca la atención de tu auditorio en ti y en tu mensaje. Podrías utilizar el espacio para comunicar intimidad o distancia. Ubícate aproximadamente a la mitad del auditorio, de derecha a izquierda, y en un punto donde puedas mantener un contacto visual cómodo. Con esto en mente, podrás alterar el estilo de tu presentación de manera deliberada para incrementar el contacto con los miembros de la audiencia. Colócate más cerca si pretendes establecer intimidad o tensión. Aléjate a una distancia más cómoda cuando tus ideas sean neutrales. Por otro lado, los ademanes también resultan útiles en una presentación. Deben parecer espontáneos y naturales para que puedan reforzar tu mensaje, más que quitarte la atención. Deben ser relajados, no rígidos. Utilízalos para acentuar tu modo normal de expresión. Hasta cierto punto, cuando te concentres en tu mensaje y no en tus movimientos, los ademanes apropiados saldrán de manera natural. Recuerda que tus ademanes deben ser suaves, relativamente lentos, ni demasiado bajos por debajo de tu cintura, ni demasiado altos por arriba de tus hombros, ni demasiado amplios a más de 60 centímetros de tu cuerpo. Si utilizas un podio, permanece ligeramente atrás o a un lado para que no ocultes tus movimientos de la visión de tu audiencia. Las reglas generales para los ademanes cambian conforme se incrementa tu audiencia. Debes adaptarte a grupos grandes al hacer ademanes más evidentes o más notorios. Evita cualquier ademán o movimiento que distraiga tu mensaje. Los movimientos irrelevantes como hacer sonar monedas en un bolsillo, jugar con las notas, cambiar de un pie a otro, acomodarse el cabello o ajustarse los lentes, son molestos. De hecho, cualquier movimiento que se repita con demasiada frecuencia provoca una distracción. Es por ello, y muy importante, que practica utilizando una variedad de movimientos del cuerpo para ilustrar o describir, enumerar, agregar,
énfasis o dirigir la atención. Para variar, algunos ademanes deben incluir la parte superior completa del cuerpo, no solo tu mano dominante. Veamos el resumen del estilo de la comunicación oral. Sus características principales o lo que debemos de tomar en cuenta es: prepara tus notas. También es muy importante que practiques tu presentación. Hay que practicar utilizando tus auxiliares visuales. Es muy importante que transmitas un entusiasmo controlado por tu tema. Y por último, utiliza la forma de transmitir tu mensaje para enriquecerlo. Ahora veamos el estilo en la comunicación escrita. Al igual que la comunicación oral, la comunicación escrita es una habilidad que puede aprenderse. La comunicación escrita sigue los mismos 3 pasos de preparación que la comunicación oral. Tú determinas las estrategias, la estructura y el sustento antes de plasmar tus ideas en el papel, al igual que sucede con las presentaciones eficaces. Un buen escrito requiere de un análisis cuidadoso de la audiencia y de la situación. En un entorno de negocios, cada documento es una respuesta a un problema o una oportunidad que requiere que se logre cierto consenso o que se tome alguna acción. Existen diferentes significados entre los estilos de comunicación, oral y escrito. La comunicación escrita, aunque carece de la dimensión interpersonal de la inmediatez, ofrece una enorme ventaja sobre la comunicación oral, que perdura. Los documentos escritos pueden conservarse, estudiarse, duplicarse y archivarse para el futuro. Esto significa que, en esencia, son capaces de transmitir información mucho más detallada. Aunque la comunicación escrita ofrece estas ventajas, también demanda diferentes aspectos del comunicador. Es decir, la comunicación escrita exige precisión. Veamos una de sus características. Desarrolla precisión mecánica en tu escritura. Tu imagen profesional se juzga por la apariencia de tu comunicación escrita. Tachones, borrones, errores tipográficos o cualquier otro descuido demerita tu mensaje escrito, al igual que los ademanes torpes pueden distraer la atención de tu mensaje oral. También se requiere precisión gramatical. Errores de ortografía, de puntuación y gramaticales son señales de escritores con escasa educación. Desde luego, esta no es la imagen que tú quieres transmitir. Tal vez cuentas con la ayuda de una secretaria o un empleado de oficina para detectar y corregir estos problemas. Y muchas veces así sucede. Sin embargo, cuando firmas o avalas de alguna forma el producto final, solo tú eres responsable por cualquier error que éste pueda contener. Es por ello que es esencial desarrollar el hábito de revisar cuidadosamente los borradores finales antes de firmarlos. Las violaciones a las reglas gramaticales y de puntuación pueden afectar más que la credibilidad. También podrían interrumpir a tu lector. Si el lector se distrae por errores tipográficos, gramática confusa o pronombres ambiguos, tus ideas podrían perderse y esos errores afectarían el efecto de tu mensaje. Algunos reclutadores desechan currículos que contienen errores de escritura. Su razonamiento es que si los aspirantes a un puesto no se toman el tiempo para leer cuidadosamente un breve currículo, también podrían ser descuidados en el trabajo. Algunos lectores se sienten insultados por una gramática deficiente. Otros se consideran automáticamente superiores al escritor, aunque estas tal vez no sean reacciones lógicas, pueden ocurrir y lo que es más importante, bloquean la eficacia del emisor. Tal vez pienses que una gramática y una puntuación correctas no son vitales. Quizás
no lo sean, pero tú te arriesgas cada vez que presentas un trabajo escrito con descuido a otro lector. Ser preciso al describir los hechos en tus escritos es importante, tener los hechos correctos. Si envías un memorando citando a una reunión, pero registras una fecha incorrecta para su realización, sufrirás las consecuencias de incomodar a los demás. Es por ello que la precisión es fundamental, pero ese solo es el inicio. Depende del escritor construir enunciados que transmitan el mensaje con toda claridad al lector. Muchas veces los escritores conocen los hechos, pero omiten importantes detalles al escribirlos. La omisión ocurre cuando tú conoces todos los hechos o las circunstancias y mientras escribes, supones que el lector también los conoce. Escribe teniendo en mente al lector. Esto supone que tú has analizado quiénes son tus lectores y sabes qué información necesitan y esperan. ¿Qué información básica es importante que tus lectores conozcan para poder entender tu mensaje? En vez de iniciar con la parte central del mensaje, primero dar los antecedentes, como veamos un ejemplo. En respuesta a su memorando del 2 de febrero, en el que solicita correcciones a nuestra política sobre las quejas, hemos tomado 3 acciones. Primero, segundo, tercero, etcétera. Si no estás seguro sobre qué incluir, pide a alguien que no conozca los detalles de la situación, que lea lo que has escrito. Por otro lado, la ambigüedad es otra barrera para una escritura clara. Muchas veces escribimos como hablamos, construyendo frases como lo haríamos en forma oral. A diferencia de los oradores, los escritores no tienen la posibilidad de utilizar indicios no verbales para transmitir significados o asociaciones específicos, como es probable que los lectores no tengan la posibilidad de hacer preguntas o de recibir retroalimentación inmediata. Ellos mismos deben determinar las acciones. Considera cómo la ambigüedad provoca la falta de significado real y preciso en el siguiente memorando. La siguiente reunión del departamento está programada para la próxima semana. Matt Olsen pidió a Leo Robinson que prepare un informe acerca de las elecciones del sindicato. Su informe irá después de los anuncios. Elegiremos nuevos funcionarios en la siguiente reunión. Este comunicado no aprueba el examen estándar de escritura clara. Si el memorando se envió el viernes y se recibió el lunes, ¿en qué semana será la reunión? ¿Quién dará el informe? El adjetivo posesivo su ocasiona confusión, ya que podría referirse a Matt Olsen o a Leo Robinson. ¿En qué siguiente reunión será la elección de los funcionarios? ¿Será en la que se menciona en el memorando o en otra siguiente reunión? Como esto puede crear confusión, molestia y pérdida de tiempo, un comunicado escrito con tanto descuido podría tener un efecto adverso en la relación entre el emisor y los receptores, que afectaría su comunicación posterior. Visto de esta manera, los memorandos que un directivo escribe de manera rutinaria son un factor importante para manejar las relaciones de manera estratégica y productiva. Veamos otra característica. Redacta mensajes escritos con precisión verbal. Lograr una precisión verbal no es lo mismo que lograr una precisión mecánica o factual. La precisión verbal se basa en la exactitud de las palabras elegidas para expresar las ideas. En un mundo ideal, las palabras podrían dar el significado exacto de lo que tú buscas, pero las palabras no pueden reproducir la realidad. Más bien, las palabras son símbolos de objetos e ideas.
agrega a esta representación inexacta las sutiles matices de significado del propio lector y se podrá ver que es difícil lograr precisión verbal. Dicho de otra manera, una palabra tiene dos niveles de significado, uno denotativo, es decir, el significado acordado por la mayoría de las personas que utilizan la palabra, y uno connotativo, que se refiere a la dimensión personal del significado que el receptor da a la palabra. Por otro lado, la clave para la precisión verbal en la escritura es la claridad. Las preguntas fundamentales que debes hacerte son: ¿la palabra o frase transmite mi significado sin confusión? ¿O cualquier persona que lea este comunicado por primera vez podría comprender las ideas de manera directa y sencilla? Una pregunta secundaria es si el mensaje escrito comunica significados no intencionales estimulados por los significados connotativos de palabras o frases. El efecto de connotaciones significativas una vez más subraya la importancia de conocer a tu audiencia y de estar consciente de lo que es apropiado para una u otra audiencia. Otra característica es: presta atención al tono. El tono de tu escritura está directamente relacionado con tu dicción o elección de palabras. Por ejemplo, compara estas dos declaraciones: nuestra compañía adquirirá el producto y lo compraremos. La segunda suena más informal porque utiliza un pronombre y un sujeto tácito. En general, las palabras y los enunciados más extensos tienden a transmitir un tono más formal. Utilizar el nivel adecuado de formalidad en tus escritos requiere que analices la naturaleza de la situación de la escritura. Una invitación a una recepción para el consejo directivo de una empresa requiere un lenguaje formal. Si estás escribiendo a extraños o a funcionarios de alta jerarquía, es más seguro ser formal. Cuando se comunica de manera lateral o hacia abajo de la jerarquía, muchas veces podría ser informal. Sin embargo, una carta para reprender a un subalterno debe redactarse en un tono formal. En la mayoría de los casos, incluso las noticias decepcionantes se pueden expresar de manera positiva. Considera a un empleador que responde al aspirante a un puesto con el siguiente escrito: en una empresa tan respetada como la nuestra, rara vez tenemos el tiempo para considerar solicitudes como la suya. No solo se trata de malas noticias, sino que además el tono arrogante humilla al solicitante sin ninguna necesidad. Una respuesta con un tono más positivo podría ser: leímos su solicitud con interés, pero actualmente no tenemos un puesto vacante en su especialidad. Reciba nuestros mejores deseos en la continuación de su búsqueda. Las noticias siguen siendo malas, pero el tono educado muestra respeto por el aspirante y promueve una imagen profesional de la compañía. Compara el siguiente enunciado y su versión más positiva: ante la fuerte demanda reciente, no podremos embarcar los artículos que usted ordenó sino hasta el 15 de julio. Y aunque la demanda reciente ha sido muy elevada, el 15 de julio podremos embarcar los artículos que usted ordenó. Una pequeña variación en el fraseo cambia el tono de indolencia por uno de ayuda. En la mayoría de las situaciones de escritura de negocios se debe ser cordial. Hay que expresar tacto y amistad acordes con la relación con el lector. Esta actitud tendrá un efecto positivo en la elección de palabras, lo que a la vez transmitirá un tono apropiado.
Veamos otra característica. Utiliza el formato adecuado. Nos guste o no, las primeras impresiones cuentan, incluso en la comunicación escrita. El descuido sugiere que el escritor no toma el mensaje con seriedad. Los formatos extraños o poco convencionales indican que el escritor es ignorante o poco profesional. Tú deberías familiarizarte con la distribución física de las cartas, los memorandos, las propuestas y otros formatos escritos comunes en la comunicación de negocios. Otros esperan que tú poseas este conocimiento básico. Muchos manuales y programas de cómputo están disponibles para guiarte en el desarrollo de estos formatos. Algunas empresas cuentan con guías de estilo que describen con precisión los formatos para todos los documentos que representen a la compañía. Aunque existen varios formatos aceptables para la comunicación escrita, como las cartas de negocios, tú debes ser capaz de percatarte de la información específica con un vistazo. En la carta de negocios, esta información incluye el supuesto receptor de la carta, el remitente, la dirección del remitente para recibir respuesta, cualquier anexo y los receptores de las copias de la carta. Toda esta información está separada del cuerpo de la carta y debe distinguirse con claridad. Como el memorando tiene la intención de comunicar asuntos dentro de una organización, su formato es distinto al de las cartas. En vez del membrete de las cartas de negocios, se utiliza un membrete de memorando. La información básica también se obtiene de un vistazo. La parte superior del memorando debe incluir encabezados tales como para, de, fecha y asunto. En general, los saludos y las despedidas no se consideran necesarios dentro de la organización. Cualquiera que sea el formato final, existe un objetivo en toda la comunicación de negocios escrita. El mensaje debe ser sencillo, directo y claro. Cualquier cosa que interrumpa el movimiento del lector a través de tu escrito limita su eficacia. Cualquier imprecisión, es decir, una falla mecánica, omisión de hechos o una palabra extraña, llama la atención hacia ella, y al igual que un ademán extraño en la comunicación oral, desvía la atención de tus ideas. Como escritor, tú debes tratar de lograr una transmisión clara y directa de tu mensaje. Por último, veamos la regla número 5. Completa tu presentación al responder a preguntas y desafíos. Y la primera característica es: prepárate cuidadosamente para enfrentar las preguntas. Responder a las preguntas y objeciones es parte vital del proceso de comunicación, porque permite interactuar directamente con quienes te escuchan. Podemos saber lo que piensan y conocer sus respuestas a nuestras ideas gracias a sus preguntas. Es una calle de dos sentidos. La clave para formular respuestas eficaces es la misma que para desarrollar buenos discursos: una preparación cuidadosa. Lee extensamente y habla con expertos en tu campo. No leas solamente el material que sustenta tu punto de vista, sino también lee lo que dice la oposición. La mejor defensa suele ser una buena ofensiva, y esta no es la excepción. Pide a tus colegas que critiquen tu material, discute sus preguntas y objeciones con ellos y recopila documentos o pruebas de apoyo. También puedes practicar tus respuestas. Comienza pensando lo que tu audiencia podría preguntar, o encuentra a alguien que esté en contra de tu postura y pídele que te prepare una lista de preguntas. Luego, practica tus respuestas a esas preguntas. A pesar de tus mejores esfuerzos,
podrías recibir una respuesta sumamente hostil de tu audiencia. No tengas miedo de mostrarte en desacuerdo con ellos. Tal vez las personas no estén de acuerdo contigo, pero respetarán tu sinceridad. Si alguien te lanza una pregunta difícil, no te disculpes, ni salgas del paso con palabrería, dando una respuesta inadecuada. Sea honesto y directo. Si no conoces la respuesta, es mejor que lo digas. Invítalos a analizar el problema más adelante y da seguimiento a esta invitación. La próxima vez que alguien te haga esa misma pregunta, tú estarás ya preparado. Otra característica es responde a las objeciones de manera ordenada. En general, responde las preguntas en forma tan concisa como sea posible. Divagar en las respuestas te hará verte evasivo o inseguro. También sugiere incapacidad para pensar en forma concisa. Puedes responder a las objeciones en 4 pasos. El primero de ellos, replantea la objeción. Esto te da tiempo de pensar, muestra tu interés y asegura que todos entiendan la pregunta. El replanteamiento reconoce la objeción y la aclara para todos en la audiencia. Número 2, establece tu postura. Haz una declaración concisa y directa de lo que crees para dejar en claro tu postura. Número 3, ofrece sustento a tu postura. Esta es la parte esencial de la respuesta, dar evidencia que demuestre que tu postura es la correcta. Número 4, indica el significado de tu refutación, muestra el efecto de adoptar tu postura, ofrece las razones para hacerlo. Otra característica es mantener el control de la situación. Necesitas equilibrar el hecho de ser sensible a la retroalimentación y ser lo suficientemente flexible para responder a las preocupaciones legítimas al evitar intercambios prolongados e improductivos. Reconocer el derecho que tienen todos de hacer preguntas y de ofrecer posturas alternativas es importante, porque garantiza el respeto de los miembros de la audiencia. Por otro lado, tú también tienes el derecho de decidir lo que es relevante para tu consideración. No debes permitir que 1 o 2 miembros de tu audiencia determinen el ritmo o la dirección de tu presentación. Este te colocaría en una posición de debilidad y socavaría tu credibilidad. Si debes alterar tu postura, asegúrate de que la mayoría de tus receptores lo vean como un cambio responsable y no como un esfuerzo por aplacar la voz de una minoría. Siguiente característica es mantener los intercambios en un nivel intelectual. Las discusiones y refutaciones pueden degenerar en situaciones ofensivas que sirven poco. Es mucho más probable que ocurra una comunicación eficaz cuando se impone la calmada voz de la razón que cuando tú riñes con tu audiencia. Pronto aprenderás que los individuos no siempre hacen preguntas solo cuando quieren información. Incluso algunos buscan atención, otros tratarán de sabotear tu postura si perciben tus ideas como una amenaza. La planeación de estas posibilidades te dará más opciones. La previsión te permitirá responder de manera adecuada. Podrías responder a las preguntas hostiles con más preguntas, anulando los argumentos de tu interlocutor y retomando la ofensiva. O bien, podrías ampliar la discusión, no quedar atrapado en una discusión con una persona. Alienta la participación de otros para determinar si se trata de una preocupación aislada o de un asunto legítimo. Por último, podrías expresar tu disposición para analizar asuntos especiales
o desarrollados, pero difiere la discusión extensa hasta el final de tu presentación. Jóvenes, para mayor información, por favor, consultar las siguientes referencias bibliográficas. Jóvenes, muchas gracias por su atención. Estaré atento a sus preguntas o inquietudes. También estaré atento a todas las preguntas que puedan surgir en la realización de las actividades de aprendizaje del tema número 4, comunicación efectiva. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense. Saludos.